Bonjour a tout le monde, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Muy buenas. Ahora mismo acabamos de salir de Rocamadour, si habéis visto el vídeo, y si no, lo recomendamos porque ha sido brutal, que es el vídeo anterior. Os dejamos aquí abajo el link, y si no, pues meteros en nuestro canal y os suscribís ya que estáis de paso, que es lo que deberíais hacer. No solo pedirlo, pero es lo que deberíais hacer. Total, que ahora vamos a ver dos pueblos muy chulos en lo que nos queda de tarde, antes de ir a nuestro destino final de hoy. Beinat-et-Casenac, también llamado Beinat-et-Casenac, no sé cómo se pronuncia, mi francés ya sabéis que es regulero. Y el otro pueblo es La Roca-Llac, que también tiene una pinta increíble. Así que, como siempre digo, disfrutemos del camino, que es gran parte del viaje. ¡Vamos allá! Voy cruzando el río, sabes que te quiero, hay poco dinero, lo he pasado mal. ¿Te da vergüenza? Pues es lo que hay. Ya estamos llegando a la Roca-Llac, a la Roca de la Grajea, como dice Sandra. Y a través de la nuestro parabrisas ya empieza a verse ahí la Roca-Llac. Esos riscos que veis ahí en la montaña, pues abajo está el pueblecillo, al lado del río. Vamos a verlo. Sí, este es el pueblo. Guau, hace camuflaje con la roca, ¿eh? Cómo mola este pueblo también. Si pensabas que se habían acabado las cuestas, estás muy equivocado. Por lo menos hay escalera. $6.50 cuesta entrar en el fuerte, que es eso de arriba que os estoy enseñando ahora mismo. No tenemos tiempo porque queremos ir también a Beinat. Si tuviéramos tiempo, subiríamos. Si podéis subir, subid. Durante el siglo XVI este pueblo se vio marcado pues, por un astrónomo que era de aquí, llamado Jean Tardet, que seguían la idea de Copérnico, y debido a eso pues, la iglesia se metió en líos con la iglesia, cosa que tuvo que hacer que se retractara. Una batalla aquí por eso, ¿no? Este pueblo tiene un pequeño microclima, ya que está entre el frío de otoño y llegando a este acantilado que veis por aquí. Eso le ha servido que durante la Edad Media realmente sea un sitio inexpugnable y realmente nunca un enclave que haya sido atacado por muchos enemigos, la verdad. Y ahí tenemos globos aerostáticos, que no sé si se ven. Haré zoom. Ahí. Está bastante gracioso. Sí, iba a decir curioso, pero como siempre digo curioso y me repito más que el ajo, cambio. ¡Gracioso! Aparte de recorrer el pueblo andando, otra buena manera de disfrutarlo es a través de las gabarras. Que es ese barquito que estamos viendo. Es un método tradicional de transporte de mercancías, ya que hasta que no llegó el tren, eso era lo que se usaba antes, a través del río de Ortuña. Y aquí vemos algo español, la ruta de Pablo Picasso, del pintor malagueño.
está guapo como todos los que hemos visto. Es que no podría elegir un solo pueblo que mole más. ¿Y ese castillo, Sandra? No es un castillo, es una casa señorial que durante el Renacimiento vinieron mucha gente con dinero para hacer sus casas señoriales aquí. Pues está guay. Este pueblo se puede recorrer andando en cuestión de una hora, si lo haces tranquilamente, vas descubriendo sus rincones. Tiene apenas 400 habitantes, con que ya os podéis hacer una idea sobre el tamaño de este pueblecito. Hay rincones como la iglesia, que no hemos llegado a verla, que tiene cerca también un jardín tropical. Realmente disfrutar, sentarte, mirar, contemplar, porque la verdad que el paisaje merece mucho la pena. Y la gabarra ha salido. La gabarra. Esa es la iglesia y aquí se ve el jardín tropical de palmeras y todo eso. Hemos pasado por al lado y no nos hemos dado cuenta. ¿Te gusta? Sí, esta en teoría es nuestra no luna de miel. Esta es nuestra no luna de miel. No es la ruta 66, es la ruta de la Occitania. Pero bastante romántico, la verdad. Cada punto es romántico, con que apuntarla. Incluso para familias, con caravana y cosas así. También. Vamos a Beynac. Yes. Beynac está aquí al lado, está a 6 kilómetros, o sea que ahí no da tiempo. Vamos a intentar estar al castillo. Pues 50 segundos en tiempo real de coche para recorrer el pueblo entero, como habéis visto. Así que ya vamos para Beynac-Casenac y vamos a verlo. Mira los globos. Tanto Beynac como la Roque-Guayac son dos de los pueblos más bonitos de Francia también. Es que nos estamos hinchando, ¿eh? Creo que la gabarra también para aquí, o sale de aquí. Ahí está. Más pueblo de piedra. Este es hermano de la Roque-Guayac. Mira qué buen desayuno se podía tomar ahí en esa mesita. Subidme, estoy cansado, llevadme al chateau, estoy cansado y cojo. No han hecho ni caso, tengo que subir esta cuesta de la muerte. Ahora entiendo cómo se sienten los náufragos cuando llaman al barco desde lejos y no le hacen ni caso. Yo creo que de momento son las peores cuestas, ¿o no? Si no, la peor de las peores, vamos, de todo el viaje. Pues hemos entrado al castillo, 9,5 pavos la entrada. A ver, Sandra, que nos encontramos, ¿no? El castillo es del siglo XII. La verdad es que es imponente. Un punto estratégico cuando se construyó el castillo, ya que de aquí se podía controlar todo el río de Dordoña. Las gabarras que ayudaban al comercio de castañas, de nueces y de otros productos. Al principio se accedía a través de una escalera plegable al piso superior por cuestiones de seguridad. Por cuestiones de seguridad la han quitado, ¿no? Sí, sí. Oscuridad. Dios, qué chungo, ¿no? Qué chungo. Salta, salta, corre, ya te cogeré, salta. Tenían buena pista, ¿eh? Esto era una letrina, pero le han cerrado la tapa. Le han puesto una piedra ahí. Otra letrina cerrada. Esta es la sala de estado de peligro. El último piso se destruyó en el siglo XIV para poder hacerle un techo con forma de bóveda a esta sala.
Después de la guerra de los 100 años, aquí en esta zona había como 4 varones, entre ellos el varón de este castillo, el de Beina. Había cierta un poco de disputa entre los 4 y se reunían allí. Imaginaos el lío que montaban cada vez que se reunían en la sala de los estados, pero bueno, también se utilizaba ese salón como tribunal y también como para la ceremonia. Vamos, que este es el castillo más importante de la zona. Me ha recordado a Juego de Tronos. Llamadme friki si queréis. Y esta es la sala de oración, con su pequeño altar y un fresco. Está cerrada, no se puede entrar. Y atentos a la buena hostia que hay desde aquí, ¿eh? Ojo. Y esta es la cocina del castillo. Bon appetit. Faisanes, setas alucinógenas, etc. La audioguía dice que nos asustaríamos si supieran el vino que bebían antes, en la Edad Media. 2 litros por persona y día. Y su porcentaje de alcohol era más bajo que el de hoy en día. Bueno, ahora en serio, hay que entender también que en la Edad Media el agua no estaba embotellada ni había un sistema de agua potable muy eficiente, así que es de entender que era lo más higiénico que se podía beber en ese momento. Esta es la barbacana defensiva del castillo. No podrás pasar. Pues se acabó la visita. ¿Te ha gustado, Sandra? Está muy interesante. No nos hemos podido resistir después de todas estas cuestas y este día. Una de las pocas cervezas que nos vamos a tomar en un bar. Pero aquí al lado... Me sienta bien, ¿eh? Bueno, después de esa cerveza vamos a ver la iglesia. Vale, la curiosidad es que este pueblo tiene una pinta medieval que no puede con ella, ¿verdad? Pues no. Es de la edad de bronce. Es el más antiguo de toda la zona. Vamos a la iglesia. Bueno, pues la iglesia está cerrada, es fermé. Bueno, esta es la iglesia de Beina, está acoplada al lado del castillo, que es del mismo origen que el castillo de aquí. ¿Y se llama? De Nuestra Señora de Asunción, Notre Dame de la Asunción. Pues nuestro gozo en un pozo, ahora toca bajar la mega cuesta. Vámonos. Hay un mirador también aquí cerca del castillo, arriba, que se pueden ver los 5 castillos de la zona, pero nosotros no hemos ido y la razón es muy sencilla, porque no hay nada más alto que el castillo que ya hemos subido y es una buena manera, si no entráis al castillo, no queréis pagar los 9,5 € que cuesta entrar, de ver más o menos lo que se ve desde la torre más alta del castillo. Siempre se puede mirar ahí. Pues bueno, hasta aquí llega nuestro día de hoy, por lo menos en este vídeo. Esperamos que os haya gustado. Nosotros tenemos un caminito ahora hasta Cahors, que lo veréis en el próximo vídeo. Nosotros grabaremos mañana porque vamos a llegar ya a punto de la hora de la purga, del toque de queda. Así que de momento os dejamos aquí, esperamos que os haya gustado. Os animamos a que le deis a me gusta si podéis y si os ha gustado. Y que os suscribáis para seguir viendo este tipo de vídeos, que nos ayuda bastante vuestra suscripción y vuestro me gusta. Y nada, saludos.